Pastor, no se le Sí. escucha. Muy bien. Sol, 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 Pastor sol, presente. sol de Piura. ¿Qué tal? Roger de Pucallpa. Diciendo, Adi, está Adi. Todavía. Se ha ido al lonchecito. Julio Blas, presente. presente, pastor. Astrid, Presente, pastor. está con el kimchi. Allá, muy bien. Cristian Villal, también. Henry, a ver, ¿dónde está Henry? El silencioso Henry, que no quiere Estamos, hablar. pastor, Ah, presente. ya, muy bien, muy bien, muy bien. Iván, también. Hoy Presente, día, pastor. el único que bueno, me alegra. No está presente Max ni Yamir. Bien, continuamos, hermanos, con nuestra reunión. ¿Ya? Entonces hemos estado viendo de que los defensores de la no personalidad del Espíritu Santo toman también escrituras y también toman pasajes bíblicos para poder defender su posición, ¿no? Y confundirnos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que presentar defensa cuando se utiliza y cuando no se utiliza, en este caso, la personificación, ¿ya? Entonces prestemos atención. ¿Ya? Y vamos a ver ello. En primer lugar, hermanos, tenemos que ver el contexto, ¿ya? Sí, tenemos que ver el contexto del pasaje bíblico, ¿ya? ¿Se nos está hablando del obrar del Espíritu Santo o se nos está hablando de la naturaleza del Espíritu Santo, o sea, de la persona en sí, ya su carácter, como eh, tenemos que leer eso y ver si se está refiriendo, ya generalmente en el contexto de la literatura poética se da mucho de la personificación, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros interpretar y ver y decir, ¿no? Este pasaje no está hablando de la persona de Jesucristo, está hablando de su obrar, ¿ya? Generalmente, casi en todos los pasajes donde se habla de la persona del Espíritu Santo como tal, de su ser, va a ser en narraciones doctrinales o históricas. Por eso, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, no se refiere al Espíritu Santo de manera poética, sino más bien de manera doctrinal. ¿Quién es? Hablando de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado por eso. Hay que saber distinguir si el relato, la escritura, donde se está hablando acerca del Espíritu Santo, se está refiriendo, ¿ya? ¿Son las cartas o nos está hablando del Espíritu, por ejemplo, podría ser en los Salmos? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ya? Entonces hay que ver en primer lugar esto de eh, el contexto, ¿ya? Generalmente es su obrar, nos están describiendo su obrar, no su persona. Otra cosa que podemos mirar también es eh, eh, si lo impersonal es conocido o no, ¿ya? Vamos a ver esto. Cuando hablamos de lo impersonal,
¿no? Por ejemplo, ¿qué es impersonal? El pecado. ¿Qué es impersonal? Acá voy a poner, dar clic, ¿no? La sabiduría, la muerte, el agua, la sangre, ¿ya? No son personas, ¿no? Entonces, cuando uno lee, sabe de qué, a quién se está refiriendo, ¿no? Eh, el pecado, ¿cómo es el pecado, bro? ¿El agua habla? ¿La sangre habla? Esto es imposible. Entonces, por eso el relato bíblico, a la hora del pasaje que tengamos, eso nos va a ayudar más bien a nosotros a distinguir, ¿no? Ah, se está hablando de acá de seres impersonales, y entonces acá sí es una personificación, ¿ya? Cuando no es, nosotros descubrimos de que más bien es personal la literatura, entonces la redacción, ya, entonces se está refiriendo pues a una persona, bueno, ya. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que la Biblia declara al pecado como impersonal, ¿no? Como es algo injusto. El pecado infringe la ley, ¿ya? Dice el pecado es infracción de la ley, ¿no? Dice, ¿no? En primera de Juan 3:4, Ujú. ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo también va a mencionar, ¿no? Si podemos buscar Romanos capítulo 14, verso 23, ¿ya? Amén, pastor. Ya, a ver, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ya. Entonces el pasaje dice, ¿no? Eh, pero los que dudan, ¿ya? Y comen son condenados porque no actúan con fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el pecado es algo impersonal, ¿ya? Entonces, ¿tiene ojos el pecado? ¿Tiene brazos el pecado? No sabemos, ¿no? Ya. También, por ejemplo, Santiago 4:17 también nos va a dar la misma idea, ¿no? De que el pecado es algo impersonal. Dice, el que sabe hacer lo bueno o lo correcto y no lo hace y no lo practica, dice que comete pecado, ¿no? Ujú. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Dice. ¿Ya? Entonces, en el caso del Espíritu Santo, ¿ya? No es, dentro de las escrituras no se manifiesta como impersonal, sino como persona. El pecado es una infracción, ¿ya? Es una falta. Sí tiene consecuencias, pero el pecado siempre en la Biblia está mostrándose como algo impersonal. Eso es claro, ¿ya? El agua de igual manera, ¿no? La sangre también. Eh, tendríamos que mencionar también, ¿no? De que esto nos va a ayudar, ¿no? A ver si el pecado es, eh, perdón, el relato, la escritura que estamos viendo es personal o impersonal, ¿ya? Otra cosita que también nos puede ayudar es lo siguiente, ¿ya? Estas figuras de la paloma, el fuego, el vino, el agua que hemos visto, no hablan de su personalidad, ¿ya? No están hablando de su persona. Eh, eh, Hay un pasaje bíblico también, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, y creo que lo apunté acá,
Sí. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 4, en primera instancia. Si bien es cierto que se está comparando al Espíritu Santo con la paloma, el fuego, no nos está hablando acerca de su personalidad, sino de su actuar, ¿ya? Eh, el Señor es nuestro Dios es un ser personal único. ¿Cómo se le apareció en Éxodo capítulo 3 del verso 2 al 4? Una zarza de fuego. ¿No? En la zarza de fuego, dice, ¿no? Dice así, eh, la zarza ardía, pero no se consumía. Así lo miró Moisés. Y entonces él pensando en esto dice que iré a ver por qué la zarza no se consume. Cuando el Señor vio a Moisés acercarse a la zarza, lo llamó por su nombre y Moisés respondió, aquí estoy. Es el Señor hablando ahí, ¿no? Es un ser personal ahí. No es que Dios es el fuego. Pero miremos ahora Deuteronomio capítulo 4, verso 24. ¿Cuatro cuánto? 4, 24. 24. Sí, Ah, ya pues. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ya, Dios es ahí, dice fuego consumidor, Dios celoso. Dios no tolera rivales, ¿no? No hay nadie ahí que pueda presentarse como rival de Dios. No es de que esto no significa que Dios está realmente hecho de fuego. Entonces, acá es su forma de obrar de dioses, ¿ya? No se está hablando de que Dios es así, porque nosotros sabemos de que Dios es espíritu, ¿no? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, su obrar de Dios es como fuego en el sentido de que no tolera que haya otros. ¿Por qué? Porque no hay de otros dioses. Los que siempre se han construido son imitaciones, son ídolos, imaginaciones de los seres humanos, ¿no? Entonces, su actuar así de Dios contra eso es consumirlos, ¿no? Pero miren ahora Efesios capítulo 13, verso 19, ¿ya? Acá nos dice lo siguiente, y va a tener relación con el capítulo 5, verso 18. A ver, Efesios 3:19. sí, Efesios 3:19 dice así, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es lleno de, ¿qué 3:19, dice? De toda la plenitud de de Dios. Dios. Ahora, en el capítulo 5, versículo 18, ¿qué nos dijo? Sed llenos, Del Espíritu Santo. sed llenos del Espíritu Santo y sed llenos de la plenitud de Dios. Ujú, ¿Mm? ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo es un ser espiritual que controla a los creyentes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De control. El Espíritu Santo cuando llega a la vida de creyentes para controlar, ¿ya?
Ujú. Otra cosa de estos que estamos viendo, la paloma, el espíritu, el vino y el agua, el Espíritu Santo es distinto al poder de Dios. Porque si nosotros aceptamos lo que dicen los unicitarios o los testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, entonces muchos pasajes de la Biblia no tendrían sentido. Y les voy a dar con unos ejemplos, ¿ya? Por decir, a ver, Lucas 1:35. Dice así, Lucas 1:35. Respondiendo el Sí. ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel Gabriel está hablando, dice, a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Y qué más dice? Y el poder del Y el poder Altísimo de Dios. te cubrirá Con con su su sombra. Hay sombra. dos cosas distintas acá. El Sí. Espíritu Santo, ¿no? Acá se menciona al Espíritu Santo como algo distinto del poder de Dios. Ujú. ¿Comprende? El Espíritu Santo vendrá y el poder de Dios te cubrirá. Y el poder de Dios te cubrirá. Entonces no puede ser de que el Espíritu Santo es poder. ¿Cómo diría? El poder vendrá y el poder te cubrirá. Pastor, Si estamos aquí, diciendo que el Espíritu Santo, sí, ujú, aquí vemos también un actuar de la Trinidad, pastor. sí, sí, sí. Entonces es ilógico ahí, es ilógico de que el Espíritu Santo ahí esté personificando al poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo leeríamos? El poder de Dios descenderá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá. No. No, no, porque de frente hubiese dicho, no, el poder de Dios te cubrirá. Pero acá no, acá está hablando del Espíritu Santo como algo distinto al poder de Dios. Por eso no aceptamos la enseñanza de que el Espíritu Santo no es persona y solamente es poder de Dios. No tendría sentido este pasaje. Vamos a buscar otro, ¿ya? Eh, Lucas capítulo 4, el verso 14. Leemos. Lucas capítulo 4, el verso 14. Ahí está. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ya regresó, dice, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y se hizo muy famoso luego, ¿no? La idea acá es de que el poder vino del Espíritu Santo, no es de que el Espíritu Santo es el poder, ¿ya? Dice, lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo llenó y entonces habla acá que el poder vino del Espíritu Santo. ¿Ya? No confundamos que el Espíritu Santo es el poder, no, sino que el poder vino del Espíritu Santo. Y entonces estaba obrando en la vida del Señor Jesucristo. Ya, entonces, cuando miramos estas comparaciones como la paloma, el fuego, el vino y el agua, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Sobre todo el contexto, ¿ya? El contexto. Acá no se nos está describiendo a la persona de Dios o del Espíritu Santo como tal. No, se nos está mostrando ya su obrar, cómo obra Él. No podemos nosotros confundir al Espíritu Santo, que es el poder de Dios, porque lo hacemos impersonal. No, el Espíritu Santo es distinto al poder de Dios.
¿Ya? Bien. Vamos a mirar también de que el Espíritu Santo dice que intercede por los creyentes. Es decir, de que el Espíritu Santo, ¿ya? Habla a Dios en nombre de los creyentes, ¿no es cierto? Mire, es igual que el Señor Jesucristo también intercede por los creyentes, o sea, por los hijos de Dios, ¿no? Bien. Eh, Vamos a ver este pasaje de Romanos 8:26. Romanos 8:26, pastor. Ya Sí, está. Ya está. gracias. Wilson participó muy bien. Cuando llega Wilson, participan. Escucho. Listo. Ya. 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como Él conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. A ver, si el Espíritu Santo fuera simplemente el poder de Dios, ¿qué pasaría, hermanos? Según este pasaje. No intercedería, pues, pastor. No, no, ¿dónde estaría lo ilógico y lo burdo? No. ¿Dónde estaría lo contrario a la lógica? ¿Qué sería? Como que Dios no escucha nuestras oraciones directamente, sino el Espíritu Santo. No, 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 no. dice, ¿no? De igual manera el Espíritu o sea, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Llora, Espíritu Santo. Entonces, si yo digo de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, hacia- ¿ante quién intercede el Espíritu? Padre. Ante Dios. Ujú. Entonces, si el Espíritu es el poder de Dios, ¿cuál es lo ilógico? Lo ilógico Dios, claro, ¿cuál es lo ilógico según ese pensamiento, ¿cómo se llama? Al decir de que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Si el Espíritu Santo es el poder de Dios, no una persona, ¿qué sucedería? Entonces el Espíritu Santo no estuviera intercediendo, pues. Ya, entonces, ¿quién se estaría intercediendo? Dios Ahí mismo. está Wilson. Ah, Dios, muy bien. Dios mismo se Sí. estaría intercediendo a sí mismo. Ujú. ¿No es cierto? Si dice que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Dios, entonces Dios el mismo. poder de Dios estaría intercediéndose a sí mismo, a Dios. Eso es ilógico, no tiene sentido. Pero Miremos lo también lógico, pastor, pero perdón, lo lógico está aquí la palabra intercede por nosotros dice, con gemidos. claro, claro. Entonces, la función del Espíritu Santo es interceder por nosotros ante el Padre, a favor de nosotros, ¿no? Pero como ellos, para nosotros sí tiene sentido porque para nosotros es una persona distinta. Pero aquellos que dicen no, que el Espíritu Santo no es una persona distinta, sino es el aliento de Dios, su poder de Dios, su fuerza de Dios, entonces no tiene lógica, ¿ves? Por eso les digo, ¿no? No tiene sentido. Otra cosa que podemos mirar también es de que el Espíritu Santo y los dones. Ujú. ¿Ya? El Espíritu Santo y los dones nos van a mostrar también de que hay una diferencia, ¿ya? Y podemos abrir muchos versículos acá, ¿no? Y Romanos 12:4, por ejemplo, ¿alguien podría leer?
Dice, ¿no? Porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿no? O sea, somos un solo cuerpo con muchas partes o miembros, ¿no? Eso sí, ya. Luego, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8, ¿no? Lo leo, pastor, Primera por de favor. Corintios, ya, sí, Ya. 1 Corintios 12 12, 8. 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ya, Continúo. ya, A sí, sí, otro, sí. a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro Mm, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Él, Amén. muy Ahí bien, está. él, gracias. Como Él desea, como Él quiere. Está haciendo una diferenciación entre sus dones y la persona en sí. El Espíritu Santo es distinto a sus dones, ¿ya? Se está distinguiendo acá como algo distinto. Bien, pasemos a otro. Eh, lo que les anticipé anteriormente, poder y poder. Si el Espíritu Santo es el poder de Dios, entonces ah, muchos pasajes carecerían de sentido, ¿no? Al cambiar las palabras Espíritu Santo por poder. Según la lógica de los que niegan la persona del Espíritu Santo, entonces tendríamos que decir, donde diga Espíritu Santo, vamos a entenderlo o lo vamos a cambiar por poder, ¿no? Porque según ellos, como es personificación, entonces pongamos lo real, poder, ya. Entonces, ¿cómo se va a leer este pasaje, por ejemplo, de Hechos capítulo 10, el verso 38? y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, Muy bien, ¿ya? A todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. él, Entonces, si nosotros cambiamos o en nuestra mente decimos, cada vez que leamos Espíritu Santo es poder de Dios, no una persona, sino la fuerza activa, su aliento, entonces diría así, ¿no? Y sin duda saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder y con poder, ¿no? Entonces, no tiene sentido este pasaje, porque el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Y ese Espíritu Santo tiene poder. No confundamos como que solamente el problema de los que niegan es eso, ¿no? De que eliminar la persona del Señor Jesucristo para simplemente creer en el poder, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces, debería decir, pues, ¿no? Que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder y con poder. No tiene sentido ese pasaje, ¿no? Miremos otro también en Romanos 15:13. A ver, pastor. Dice ¿Ya? dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces sería por el poder del poder, otra vez, ¿no? Entonces no tiene sentido.
Primera de Corintios 2:4. Yo, pastor, para leer. Dice, me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ay, no, no, pastor, ese no. Otro, que es acá. Sí, Dice, no dice les el hablé, 2:4, no les hablé ni prediqué con palabras Mm. sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Sería demostración del poder y de poder, Sí, ¿no? Entonces, no tiene sentido cambiar o creer de que el término Espíritu Santo se refiere al poder de Dios, ¿no? Porque no tendría sentido en muchos pasajes, ¿no? Más bien es más práctico, digamos, confesar de que el Espíritu Santo es una persona, ¿ya? Es un miembro de la deidad, de la Santísima Trinidad, ¿ya? Es un ser personal. Entonces, admitiendo que es un ser personal, entonces podemos entender el pasaje, ¿no? Ese ser personal llamado Espíritu Santo tiene poder para actuar, ¿no? Para hacer, repartir dones como él desea, ¿no? Entonces, cuando ya está hablando de que él desea, ¿no es cierto? Es una persona, no es un poder, no es una energía, ¿no? Entonces, de todo esto que hemos visto, ya no tiene sentido lo que propugnan los testigos de Jehová y los unicitarios, ¿ya? Porque ellos siempre van a defender solamente a través de la personificación nada más, pero escrituralmente no pueden, ¿ya? Sí. ¿Alguna pregunta ahí, hermanos? ¿Alguna intervención, un comentario? Bendito Dios. Sí, pastor, ya A ver, ese detalle no nos habíamos fijado. El Espíritu Santo se puede cambiar, ¿no? Por poder y decir que quitarle el hecho de ser una persona, ¿no? Pero tiene claro. que decirse bien, el Espíritu Santo es una persona, es una persona, es un ser personal con poder. Amén. Sí. Eh, por eso que ellos tan lejanos, pues, ¿no? De la intervención del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso también a nosotros nos debe ayudar porque he conocido un montón de personas que han sido evangélicos y después ya se han convertido en testigos de Jehová o unicitarios, ¿no? Porque no han sabido distinguir o defender su posición cristiana a través de las escrituras. O como también hay, ¿no? Ahora personas que se han ido a la diosa madre, como hablaba nuestro hermano Leoncio, por carecer de las escrituras, precisamente, ¿no? Por falta de palabra de Dios. Bien, entonces, todo esto tiene que hablar, los que acabamos de ver, tiene que, el tema es acerca de el obrar del Espíritu Santo, es una cosa, y los pasajes que nos hablan de su naturaleza, de su persona, es diferente, ¿ya? Entonces, mucho va a importar el contexto en el cual nosotros leemos las escrituras o interpretamos. Bien, ahora vamos a ver, a responder eh, cuándo no se utiliza la personificación, ya en las escrituras. O sea, cuando una personificación está mal aplicada, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿hay formas de poder hacerlo? Sí, ya poder ver. Vayamos al primer punto. Ah, ya, habíamos mencionado también esto, me faltó mencionarles, el Espíritu Santo es distinto al poder de Dios, ¿no? Sí, ya le dije eso. Lucas. Sí, sí, me faltó borrar eso. Bien. ¿Cuándo no se utiliza la personificación? ¿Saben cuándo? Cuando lo literal es posible, ¿sí o no? Si lo literal es posible en un pasaje, entonces
¿ya? Sí se usa. ¿Ya? Cuando no se utiliza la persona, cuando lo literal es posible, ¿ya? Cuando lo literal es posible, no se utiliza la personificación. Ya, claro. Quedaría redundando, ¿no, pastor? Claro, sí. Cuando lo literal es posible, ¿no? Entonces, eh, ya hemos visto, ¿no? De que esto es es un recurso literario, ¿no? El escritor tiene la licencia poética, ¿no? Para poder recurrir a la personificación, ya cuando un pasaje, digamos, eh, no se puede interpretar literalmente. Entonces, al no poderse interpretar literalmente, entonces se ve como imposible. ¿Es posible que la sangre grite, clame? Esto es imposible. ¿Quién ha visto la sangre gritando? ¿No? Esta es una señal de la personificación, ¿no? Eh, no es posible lo literal, entonces se recurre a la personificación. ¿Ya? Sí. Ah, hemos visto también un pasaje, ¿no? De los Salmos. ¿Quién ha visto caminar la lengua de los orgullosos? Dice que la lengua camina. Esto es imposible, no es posible eso verse, ¿no? Nadie ha visto que los ríos levanten sus manos para protestar, ¿no? O el río Rímac, o el río Chión acá, o el río Guayaga allá en Huánuco, levantando sus manos, ¿por qué me ensucian, no? O el río Ucayali en Pucallpa, ¿no? ¿Por qué me tiran tanta basura? ¿Cuántos animales se mueren? No hay. Eso es imposible. Entonces, cuando lo literal es posible, no se usa, no se usa. Porque está claro, sería una contradicción, ¿ya? Entonces, vayamos a ver unos pasajes bíblicos. Juan 16:7. Acá está hablando el Señor Jesucristo, ¿ya? Ujú. Leo, pastor. ¿Ya? A ver, gracias. Juan, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bien, a ver, este pasaje es posible, ¿ya? ¿Es posible aplicarlo a una persona? No, está en forma literal, pastor. Está en forma, pero es posible, Sí es posible. claro, Está ¿ya? hablando del Consolador, está hablando de la otra persona. Claro, entonces, ¿se podría aplicar a un ser espiritual? Sí, porque ¿qué cosa dice? Si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, lo enviaré. Mm. O sea, está hablando de una persona que va a ser enviada. Entonces, es tan literal esto que no se necesita usar la personificación. La personificación lo vamos a usar cuando no se puede literalmente expresar. Pero acá está literalmente, no necesitamos acá de personificación y se está hablando del Espíritu Santo. ¿Comprende? Espero que quede claro eso. ¿Ya? Entonces, cuando conversemos y alguien nos contradice, tenemos que decir un momentito, acá esto no es personificación. ¿Por qué? Porque literalmente acá se puede entender y comprender lo que está registrado. Cuando se ven cosas imposibles en el relato, como que la sangre habla, que los ríos caminan, que los cerros cantan y alaban a Dios, ahí es personificación, porque son cosas imposibles.
Pero acá no es imposible, acá es literal, entendible, no se necesita personificar. ¿Está bien? Espero que quede claro. Otro más a ver para ver, ¿ya? Romanos 8:26. Amén, pastor. Gracias. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Eso es literal. Amén. Porque habla de Él, ¿no? Del Espíritu. Claro. ¿Se puede aplicar a una persona? Sí. ¿A una persona física? Sí. ¿Y se puede aplicar a una persona espiritual? Sí. Y acá está hablando de una persona espiritual llamada Espíritu Santo. Entonces acá las cosas están claras. No necesitamos de personificar acá porque lo literal es posible, sí es posible. Otro más, también 1 Corintios 2:10, ¿no? Que ya también hemos leído. Dice, ¿no? El Espíritu todo lo escudriña, inclusive las profundidades de Dios, dice, ¿no? Estos pasajes que hemos leído, ¿ya? Todas tienen características que los seres personales pueden tener. No hay nada imposible, ¿ya? Entonces, en este caso, el Espíritu Santo, que es una entidad espiritual, ¿lo puede realizar? Por supuesto, lo puede realizar. Lo que sí es imposible es de, como hemos dicho, ¿no es cierto? Que las piedras pueden clamar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿no? De que si estos niños se dejan de caer, las piedras también hablarían, cantarían. ¿Las piedras van a cantar? Eso sí es personificación, porque es algo imposible. Pero que el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe de Dios, sí, porque es Dios. Entonces, esta es una característica personal, ¿ya? ¿Es algo posible? Sí es posible. Bien, a ver, pues pasame a lo otro. Tendríamos que preguntarnos, ¿lo figurativo encaja o no encaja? ¿Ya? ¿Cuándo no usar ya la personificación? ¿Ya? Cuando no encaja lo figurativo. Vamos a ver. Entonces, este es otro principio de interpretación, ¿ya? Contradiciendo a aquellos que hablan de la personificación, que el Espíritu Santo es una personificación. Entonces, hemos visto, ¿no? De que si lo literal es posible, no necesita de la personificación. Ahora, vamos a ver si encaja o no lo figurativo. Y esto tiene que ver ya con el contexto también. Vamos a ver de frente, a ver, Juan 15, 26 y 27. Vemos, ¿ya? Ya, Eh, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ya. Dice, ¿no? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré, ¿a quién les va a enviar? A sus discípulos, ¿no? De parte del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Y qué más dice? Y ustedes también darán testimonio.
está hablando de él y ustedes juntos. No dice esto o eso también va a dar testimonio, no, no, está hablando en la misma, el nivel personal de los discípulos, de él mismo y del Padre, ¿no? Nuevamente, me parece interesante este pasaje, pero cuando venga el Consolador, es el Espíritu Santo, a quien yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio también, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo acaba de dar testimonio al igual que los discípulos. Ustedes también, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, él está considerando, Jesucristo está considerando de que el Espíritu Santo es un ser personal, ¿ya? Y que lo está tratando como una persona igual que a los discípulos, ¿no? Entonces, el Espíritu es una persona al igual que los discípulos son una persona, ¿no? Bien. Entonces, está hablando del Espíritu Santo en los mismos términos que a sus discípulos. Bien. Y es interesante, también dice que él va a venir, ¿no? Él va a ser enviado, va a proceder, va a dar testimonio. Y todo esto se ajusta a qué cosa? Actividades propias de una persona. Una persona viene, una persona ha sido enviado, él procede de alguien, él da testimonio, ¿no? Entonces, no puede ser mera personificación de Dios, no. Ya es una persona, el Espíritu Santo. Miremos otro ejemplo, a ver, ¿ya? Hemos leído Juan 15:26, ahora Juan 16 del 7 al 13. ¿Lo leo, pastor? A ver, gracias. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, 16 7 al 13, ¿no? Está bien. Sí. Os conviene que, ya acá está. Yo digo, ya dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De juicio, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo el Señor Jesús mismo está atribuyendo acciones personales iguales o similares, ¿no? A los que atribuye a sus discípulos e incluso a sí mismo. Porque él dice, no, a ver, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Cuando venga, o sea, él vendrá, o sea, yo me iré, él vendrá, dice, ¿no? Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Entonces, iré, él vendrá, tengo cosas que decir, él hablará, él les enseñará, ¿no? Entonces, sería muy extraño que el Señor Jesucristo, que está hablando de acciones personales de él, entonces cambie para hablar de personificación al Espíritu Santo. O sea, esto no concuerda, no encaja, ¿comprende? No encaja acá.
Entonces no podemos nosotros interpretar lo que Jesucristo está hablando del Espíritu Santo como una personificación. No, todo eso son características propias de una persona. Y ahí están también que los pronombres personales que ya vimos la vez pasada, ¿no? Entonces hay que rechazar ese pensamiento o esa teología que enseña, ¿no? Bien, pasemos al siguiente. Limitado a pasaje específico, el pasaje que nos sacan, ¿está limitado a un pasaje específico o es general? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a utilizar la personificación? No lo vamos a usar cuando lo literal es posible. ¿Ya? No lo vamos a utilizar, ¿ya? Si no encaja. Como no encaja acá, no lo usamos. Acá no se necesita de personificación, está clarísimo. Ahora, el pasaje en lectura o el pasaje que se tiene está limitado, ¿ya? Si no está limitado, localizado, entonces tampoco lo usamos. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de la sangre de Abel, en otras partes se ve nuevamente que la sangre habla, o solamente en ese pasaje. Clama, dice en otro pasaje también, pastor. Claro, clama, ¿no? Mm, Pero solamente es un hecho, nada más. ujú. Todas las veces que aparece la sangre no está clamando, ¿no? Entonces, solo se da ahí o en la otra mención que a veces se utiliza, ¿no? Pero nada más. Eso es solamente. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizarlo como que es una persona, como es literal, ¿no? De que, la sangre habla, porque en tal pasaje también estuvo hablando la sangre. No es cierto, solamente fue localizado en ese pasaje, nada más. Con respecto a las lenguas que caminan, que hemos visto, hay otros pasajes donde se está hablando las lenguas, están caminando las lenguas. No, en ese pasaje nada más desde el Salmo que habla de los arrogantes, los orgullosos, ¿no? Para hablar que su lengua jactanciosa que camina por todas partes, ¿no? No es de que su lengua está caminando solito del orgulloso, no. Tiene otro sentido. ¿En qué otros pasajes nos hablan de que el Dios, el dinero es el Dios personificado? Solamente ahí en ese pasaje. No es de que siempre aparece así, ¿no? Entonces, como está ahí solamente en ese aspecto, entonces hay que entender que en otros pasajes no sucede así. Solamente son esas menciones nomás que se notan ahí, ¿no? Bien. Entonces hemos visto, ¿no? El dinero, ahí se habla en Mateo capítulo 6, ¿no? Que no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede amar ni servir a dos señores, porque odiará a uno y dejará al otro, odiará al otro. Pues bien, eh, entonces es importante por eso entender las figuras literarias, ¿no? Esto es importante. Solamente aparece ahí en Génesis y punto. Nada más el tema de Abel y la sangre, ¿no? Sí. A ver, bien, continuamos. A ver, otra pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Para no usar la personificación. ¿Tiene sentido lo literal? Si tiene sentido lo literal, no necesitamos, ¿no?
lo que hemos visto hace rato, ¿no? No necesitamos utilizar de la personificación. A ver, vamos a ver. En el antes hablamos si era literal, ¿no? Pero ahora vamos a ver si tiene sentido ese literal, ¿ya? Vamos a ver. Y para ello las escrituras nos van eh, a nivel general, tiene que tener sentido en la interpretación. Vamos a ver un pasaje bíblico, ¿ya? A ver, Juan 14:17. ¿Acá lo apunté o no? No, no. Espíritu de verdad. ¿Sí? A ver. Y, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien. Ah, cuando hablamos acá del sentido directo, si tiene sentido literal, cuando lo literal tiene sentido, eh, tiene que ver que debemos interpretar las declaraciones de la Biblia en su sentido literal y directo, ¿ya? A menos, ¿no? Que haya razones para interpretarlo de manera figurada, ¿no? Pero mientras tanto, no. Entonces, cuando nosotros examinamos estos pasajes, ya que estamos leyendo, ya son afirmaciones claras que tratan del Padre y del Hijo como personas y también que el Espíritu Santo es una persona, ¿ya? Entonces, todos estos pasajes nos hablan de que el Espíritu Santo es una persona divina, no es una persona común y corriente humana, no, es una persona divina, ¿no? Entonces, el pasaje que acá hemos visto dice que el Espíritu Santo está morando en los creyentes. Otro pasaje, Hechos 5:3, que también hemos visto la semana pasada, el caso de quién? De Ananías y Zafira. En su sentido literal, ¿no? Ahí podemos entender que dos personas engañando al Espíritu Santo. Dos personas engañando a Dios, ¿no? O sea, ¿es posible recibir mentiras? Sí, porque es una persona, pues. También podríamos nosotros, y hemos leído primera de Corintios 2:10, ¿no? El Espíritu Santo en escudriñando, ¿no? Otra acción humana, ¿no? En este caso de la divinidad, la persona divina del Espíritu Santo, que conoce lo más profundo de Dios, así como nuestro espíritu en lo más profundo, eh, nadie puede conocerlo, ¿no? No, otra persona no, sino nuestro espíritu conoce lo más interno. Y acá está hablando de que el Espíritu Santo también, aquella persona divina, conoce lo más interno de Dios. Entonces, eso es sentido literal. No necesitamos de figuras acá, ¿no? El Espíritu conociendo lo más profundo de Dios. Sigamos. También en Tito capítulo 13, verso 5, eso sí no habíamos leído. A ver, ¿alguien puede leer Tito capítulo 13, el verso 5? Ya, ya Tito 3, Tito. Sí, 3 versículo capítulo 5, 3, ¿no? verso. Sí, Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿no? Lavando y renovando, dice el Espíritu Santo a los creyentes. Eh, Necesitamos de una figura para entender qué es lavar, qué es renovar. Es
literal. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, ¿no? Una más, Romanos 8:26, que hemos leído también, ¿no? De que el Espíritu Santo intercede. ¿Qué es interceder? ¿Lo entendemos? Sí. No necesitamos de nada figurado. Es claro, es literal, ¿no? Entonces, eso lo literal que dice tiene sentido, entonces lo entendemos. Cuando ya la personificación nos lleva a cosas imposibles, ¿no? Cuando el autor no tiene formas cómo explicarlo, entonces utiliza así, pero acá no es necesario. Y una más también, ¿no? Dice el de Efesios capítulo 4, el versículo 30. Pastor, no aparecen las citas ahí en la diapositiva. Sí, hermano, me he olvidado ponerlo. Sí, sí. Efesios capítulo 4, verso 30. Pueden apuntarlo. Lo leo, pastor. Dice, Ya, gracias. y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Contristar, ¿lo entendemos? Sí, tiene sentido, literal, ¿no? Entristecer a alguien. Entonces, no es necesario las personificaciones en estos versículos porque en todas ellas se nos está hablando de condiciones personales, ¿no? Nos está mostrando personalidad del Espíritu Santo, no una fuerza, no algo impersonal, sino algo personal. Por eso creemos que el Espíritu Santo es una persona, tiene sentido lo que leemos. Entonces, eso de tratar de sorprender con el tema de que el Espíritu Santo, los escritos están personificando, es para negar, ¿no? La persona del Señor Jesucristo y rebajar su persona a algo simplemente como algo impersonal. Eso no tiene sentido, no es correcto, ¿no? Entonces, por eso los cristianos de todos los tiempos siempre hemos creído, ¿ya? De que el Espíritu Santo es una persona y no es cualquier persona, es la persona de Dios, ¿no? Dios mismo. Es la persona que comparte, ¿no? La divinidad santa con el Hijo y con el Padre. Entonces, eso luchar de tratar de evitar negar la persona del Espíritu Santo a través de esta figura, ¿no? De esta figura para poder decir de que no lo es. Espero que haya podido ayudado, ¿no? A hermanos para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Porque cuando uno no sabe estos juegos que hay, ¿no? Y que hay figuras retóricas, como que nos desubica, ¿no? Pero espero que esté claro. Y por último, hermanos, sobre la Trinidad. Nosotros tenemos por cierto que en el Nuevo Testamento se enseña claramente la doctrina de la Trinidad, ¿no? Sí. Y podemos mirar también algunos pasajes bíblicos de que cómo los discípulos del Señor asumieron siempre la doctrina de la Trinidad y al Espíritu Santo como una persona más juntamente con el Padre y el Hijo. Y eso lo vemos, ya tenemos nosotros conocimiento de Mateo 28:19, ¿no? A ese mandato de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Están compartiendo la misma
personalidad, los tres. También podemos nosotros encontrar en la oración de bendición que generalmente muchos lo hacemos, ¿no? Tomado de Segunda de Corintios, capítulo 13, el verso 14, si pueden abrirlo. Segunda de Corintios, capítulo 13, el verso 14. Bendición. ¿Lo leemos? ¿Ya? ¿Lo leo? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Escuchamos? Ya. Ya. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, ¿no? De Dios y la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Estas son las fórmulas trinitarias del cual se menciona, así se les conoce, ¿no? Como las formas trinitarias para bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La otra forma trinitaria, ¿no? Para traer la bendición es esta que leemos, 2 Corintios 13 y 14, ¿no? Muchos yo lo uso cada domingo, ¿no? Y muchos pastores también lo usan esto, para traer la bendición final de los cultos los días domingos, ¿no? Bien, también podemos leer Judas, el versículo 20 y 21. Amén, pastor. Dice, Ya, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. ya. Esta es otra forma, otra fórmula trinitaria del Nuevo Testamento, ¿no? Así lo conocíamos, se conoce. Orad en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que conduce a la vida eterna, ¿no? Ahí está Padre, Hijo, bueno, acá es Espíritu Santo, Dios y el Señor Jesucristo. Bien, entonces, ya, a ver. Entonces, no hay base, hermanos, para poder nosotros, no hay, no hay reglas, ¿ya? Para aplicar la personificación cuando se trata de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? O sea, no se obedecen a esas reglas de la personificación. O sea, para personificar algo en la literatura tiene sus reglas. Y en este sentido, para hablar del Espíritu Santo, no se cumplen esas reglas de personificación. Entonces, si alguien quiere negar que el Espíritu Santo es una persona, entonces ya es por su propio deseo de negarlo. Pero las reglas de la personificación, este, no se cumple, ¿ya? No se cumple porque hay bases para poder hacerlo. Bien, claramente hemos podido nosotros ver que las escrituras nos muestran al Espíritu Santo como una persona, ¿ya? No una personificación. No confundamos. Ya sabemos, ¿no? De las características personales del Espíritu Santo y sabemos de su divinidad. No es cualquier persona, ya es un ser divino que tiene todas las atributos de Dios Padre y de Dios Hijo. He dicho, hermanos, ¿alguna pregunta para conversar? ¿O algo no quedó claro? Entonces podríamos hablar. Tenemos
14 minutos. Pastor, en primera de Pedro 1:2 también se puede ver el accionar, ¿no? De la Trinidad. Sí, Dice, sí, sí, elegidos según la presciencia sí, de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. sí, Se sí, ve siempre, ¿no? Trabajando los tres de la mano, ¿no? En las diferentes, sí, a lo largo de toda la historia bíblica. sí, sí, gracias por ese pasaje. Eh, Cada quien tiene sus propias funciones. No pensemos, hermanos, porque a veces sucede de que allá el Padre es superior y un poquito más abajo el Hijo y un poco más inferior el Espíritu Santo. No es así. Se le menciona, digamos, en tercer término, es por su función actual que tiene, ¿no? O sea, en el tiempo de su revelación, de su accionar, ¿no? Entonces, no porque sea inferior ahora signifique de que el Espíritu Santo es el menor de lo, no, no es así. Cuidemos de ello, ¿no? No es así. Pastor, Sí, bueno, las funciones son claras, ¿no? Dios creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo santificador, mejor dicho. amén, sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta más? Si tuviesen algo que conversar, hermanos, que no esté No sé, claro. pastor, creo que esto, no recuerdo si se trató en la primera clase por una Mm, pregunta, pero hay algo que de repente a veces en la congregación, no que sea latente, pero siempre hay hermanos que de repente no entienden un poco eso. En cierta oportunidad, por ejemplo, aquí un hermano decidió dejar de congregar. Él venía de otra denominación, porque dentro de todos sus argumentos, él había escuchado por ahí que le habían dicho acá que no se debe adorar al Espíritu Santo, y él no entendía. ¿Cómo, mm. cómo mi adoración no puede ser al Espíritu Santo? Entonces, en este caso, cada uno tiene su función y no sé si lo comprendió bien o no. O sea, ¿por qué no se Mm. podría decir no debemos adorar? Hay unas personas o algunas iglesias que tienen ese problema con nosotros. Consideran que nosotros no adoramos al Espíritu Santo. Claro, tenemos que, a ver, si ustedes tienen a su mano ahí el de Gruden, tienen a Gruden en sus manos, y ahí él contesta a una pregunta. ¿Es bueno o se debe orar al Espíritu Santo? Hace una pregunta él, ¿no? A ver, estoy... No, no sé exactamente qué página está, pero justo lo En había el visto. 1057 habla acerca de la adoración, Mm, capítulo 51. Dice, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? No sé si será eso. Bueno, les digo lo que él menciona, ¿no? Ah,
El, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, hay ocasiones que podemos dirigirnos al Espíritu Santo. Si bien es cierto que tenemos que dirigir nuestra oración a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Y además la función del Espíritu Santo es de glorificar a Jesucristo. Entonces, ha habido extremos en el cual grupos religiosos han llegado a glorificar al Espíritu Santo, cuando más bien es el Espíritu Santo que nos lleva a glorificar a Jesucristo en su obrar, ¿no? Pero justo Gruden dice, no, pero hay algunas veces que podemos nosotros orar al Espíritu Santo, hablarle, ¿no? O algunas veces cuando nosotros decimos, a ver, el Espíritu Santo está acá, ¿para qué? Para ayudarnos. Algunas veces también hemos dicho, Señor, ayuda, Señor Jesús, ayúdame. No deberíamos decirle Señor Jesús, sino decir, Padre, por favor, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nuestro corazón, nuestro intento inicial ha sido de ir directamente a Jesucristo, pero Él está intercediendo a nosotros, por nosotros. ¿Acaso el Espíritu Santo también no intercede por nosotros también? Entonces, pero una de las funciones específicas del Espíritu Santo hoy en la tierra es para dar la gloria a Jesucristo y enseñarnos, ¿no? Entonces, yo lo hago así, ¿no? Señor, voy a leer tu palabra, Espíritu Santo, ayúdame, dame entendimiento, ¿no? Porque Él lo ha revelado a los profetas, a los apóstoles, ¿no? Él es el autor. Entonces, tiempo, se puede orar, ¿no? También es, Padre, voy a leer tu palabra, te suplico en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo me ayude. También. Pero enfatizar solamente a uno también no es dentro del obrar, ¿no? Que no está mal, no se comete pecado, pero no es cierto aquellos hermanos de que piensan de que constantemente hablando del Espíritu Santo, entonces están haciendo la voluntad de Dios. Porque hay tantas cosas que se han hecho en nombre del Espíritu Santo y cuando no es, unos eh, lee las escrituras y va a ver de que hay una contradicción, no es correcto. De acuerdo a las escrituras, tantas prácticas que hay que le dicen que el Espíritu Santo le dijo y están practicando algo que el Espíritu Santo realmente no es. Y eso va a haber juicio de parte de Dios, ¿no? Porque se están atribuyendo decir que el Espíritu me dijo, y cuando uno ve a la luz de las Escrituras, no puede ser, no puede, hay una contradicción total, ¿no? Entonces, el hecho de que no se hable mucho del Espíritu Santo no significa que no creamos y no confesemos que el Espíritu Santo es una persona, que sí debemos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, es correcto, es parte de nuestro caminar cristiano para vivir en victoria, para vivir en santidad, ¿no? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahora, ¿no? En su iglesia para ayudarnos precisamente. Amén, pastor. Y sí, Sí. justamente eso es lo que me invita a mí de repente a no ser cesacionista, ¿no? Porque si al final de cuentas la iglesia no necesitara del obrar del Espíritu Santo, entonces ya seríamos una iglesia perfecta. O sea, ya estaríamos disfrutando de la eternidad, ¿verdad? O sea, ya sería completo. Si es que dijéramos que el Espíritu Santo ya en este tiempo no obra. O sea, si es que ya no obra en este tiempo, pues, o sea, ya no habría la necesidad de él. Y eso me lleva, en realidad me invita a saber que soy imperfecto, que estoy camino a esa perfección y que necesito cada día el Espíritu Santo. Ahora, lo que también a veces he escuchado también, ¿no? En otra oportunidad que, o sea,
que si es que tenemos al Espíritu, ¿cómo es que si tenemos al Espíritu se dio en Pentecostés y a partir de eso comenzaron a hablar con mayor Lenguas. fuerza, con mayor ímpetu, con mayor, ¿no? Cambiaron la actitud. Sin embargo, también Efesios dice algo, una naturaleza muy especial del Espíritu, ¿no? Dice, Pablo dice, no contristéis al Espíritu. O sea, al Espíritu también se le puede contristar. Es cierto, y en todo caso va mi pregunta, ¿no? Es cierto, como algunos dicen, ¿no? A veces contristas al Espíritu y el Espíritu se queda recluido en tu vida. Entonces, porque por ahí a veces he escuchado también, ¿no? Que dicen, no, pero si estás con el Espíritu, si ya tienes el Espíritu, entonces ya estás hablando ahí con poder, ya estás, ya tienes autoridad, ya tienes esto. Entonces, ¿cómo se puede entender esa parte, esa naturaleza del espíritu cuando Efesios dice, no contristéis al espíritu? Es posible contristarlo, es posible reducirlo, es posible que el espíritu esté sujeto a los profetas, como dice en otra parte de la escritura. Eh, bueno, esa era mi consulta, pastor. O en todo caso, el Sí, Espíritu mm, Santo en el creyente ya le va a dar cualidades diferentes al creyente siempre. Pues nuestra vida espiritual no siempre es constante. A veces siendo, o sea, habiendo sido bautizados por el Espíritu, habiendo experimentado de eso, todavía Pedro todavía se equivoca. Todavía en algún momento se va y con los Gálatas, con los judíos, y Pablo tiene que reprenderlo. O sea, todavía habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo, habiendo tenido esas circunstancias, todavía la persona puede cometer errores. Bueno, ese era mi en la, comentario, pastor. claro, el asunto está de que a veces nosotros consideramos la conversión como una etapa terminada. Nuestra conversión es un proceso, ¿no? Con nuestra conversión se inició el trabajo que Dios va a ir tallando a Jesucristo hasta el día que tengamos que partir, ¿no? O Dios viene y nos lleva. Entonces, no consideremos que ya estamos acabados. Sí tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siempre que pecamos, bueno, lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado, ¿no? Cuando he desobedecido, he algo malo, respondí mal a mi esposa o a mis hijos. eh, Tengo que pedir perdón a Dios y tengo que pedirles perdón a ellos, ¿no? Porque hay una aflicción dentro, ¿no? De nuestro ser, como el Espíritu Santo nos lleva a eso. Pero personas que no tienen el Espíritu Santo, ellos están tranquilos y no hay problema, su egoísmo perdura y su altivez, su orgullo, ¿no? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas humanas y cotidianas, ¿no? Ya sea el trabajo, en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino, etcétera, ahí vamos, ¿no? Es de menos a más, es una etapa de progresión. Los creyentes vamos de menos a más. Siempre tenemos que seguirnos reconciliando con Dios. Siempre es nuestra conversión empezó el día que rendimos nuestra vida a Cristo y siempre sigue el arrepentimiento, siempre. Cuando miramos a Pablo, por ejemplo, Pablo también cómo actuó fuertemente contra Juan Marcos, ¿no? Por eso se separaron con Bernabé. Después en otro tiempo también tienen rencillas con Pedro, ¿no? O sea, esa es parte de nuestra naturaleza. El asunto está de que muchas veces creemos de que porque está el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya somos creyentes acabados, perfectos. No es así. Estamos en un proceso, ¿no? Que lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Él es en Filipenses, la obra que empezó el Señor, ¿no? Él lo va a continuar hasta el último día, hasta que parezcamos a Jesucristo. Entonces, entre tanto, pero sí se va a notar, ¿no? De que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos más sensibles a las cosas de Dios, ¿no? Nos es más fácil arrepentirnos, abrir nuestra boca y pedir perdón, humillarnos.
Pero cuando resistimos al Espíritu Santo hay más bien dureza, altivez, orgullo, ¿no? Y, y, y el que no tiene, pues, vive tranquilo así en su pecar, normal. Pero no, miremos, hermanos, la vida cristiana como un proceso, todos. Y en la iglesia, alguien comparó, ¿no? A la iglesia como un hospital, en el cual hay algunos que están graves, ¿no? Otros están en UCI, otros parecen sanos, parece que parecen enfermeros, caminando, ayudando a uno en otra, ¿no? Los que hemos estado en un hospital, hemos experimentado eso, ¿no? Hay personas que pareciera que no están enfermos, están ayudando a uno, a otro, caminando por aquí, por allá, pero también es un enfermo, ¿no? Pero hay otros sí que están pues ya con oxígeno, ¿no? Entonces, es toda un proceso de crecimiento hasta cuando Cristo venga. Así es, hermano. Yo también nací en una iglesia pentecostal y entonces hubieron muchas cosas a las cuales se dicen que es del Espíritu Santo, ¿no? O por decir, ¿no? Un ejemplito más para terminar. Cuando habla un profeta y dice, ¿no? Dios me ha dicho, el Espíritu Santo me ha hablado, que el hermano de 80 años se case con la niña de 24. El Espíritu Santo le ha dicho, Dios le ha revelado. Miren, y entonces, ¿cuántas vidas se han arruinado por ese tipo de cosas? Mentirosos, ¿no? Entonces, y se dan atribución que el Espíritu les ha hablado o Dios les ha dicho. Uy, hermano, yo tengo un montón de experiencias con ello, pero para eso sirve la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Que Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo milagros. Yo puedo contar un montón de hechos vivenciados. Pastor, El Espíritu Santo sigue trabajando en medio de su iglesia, de su pueblo. Como has dicho tu hermano, ¿no? Si ya fuéramos acabados, ¿para qué necesitaríamos el Espíritu Santo? ¿No? Necesitamos cada día, hermanos. Bien, pastor, hermanos, ha sido, sí, sí, bueno, sí. yo difiero un poco de usted en el Sí. sentido Mm, de que es cierto, hay personas que van a malutilizar el don como también el ministerio, ¿no? mm. Pero si una persona utiliza mal el don, obviamente va a dar cuentas a Dios. Pero, pero yo también, al igual que usted, he nacido en una iglesia pentecostal, y es más, mi corazón sigue siendo pentecostal. No mi mente, quizás mi mente se ha reformado, no en el sentido de pertenecer a una denominación, sino que yo soy fiel testigo del poder del Espíritu Santo y la forma en la que habla Dios, ¿no? O sea, no se le puede limitar, ¿no? No lo voy a tomar a mal, pero es algo que difiero un poco, no coincido en esa parte digamos, ¿no? Con la doctrina. O sea, no podemos limitar que el Espíritu Santo No, no, sigue hablando ahora y habla de muchas formas, habla, yo conocí a los caminos de Dios a través de la profecía, pero encontré a buenos hermanos que de mucha humildad, de mucha cordura, que hablaban lo que Dios, ¿no? Pero nunca se atribuyeron cosas que no son. Después hay personas que sí, como usted dice, ¿no? Adulteran o se enriquecen con eso, ahí sí, al infierno de arranque, ¿no? hermano Leoncio, ¿por qué no está de acuerdo conmigo? Yo no he dicho que no creo. Yo no he, yo no he dicho que no creo. Pues digo, yo tengo un montón de No, no, experiencias, yo sé que usted no se cree, sino que usted dije, dice que el Espíritu Santo ya no habla a través de las personas, y yo le digo que sí, porque no, a no, no he veces dicho eso, no he dicho escucha, eso, ¿no? no he dicho eso, O quizá no lo he dicho entendí eso. mal, ¿no? No sé. No, no he dicho Eh, eso, sino de que a todo no hay que decirle que es del Espíritu de Dios. Dios nos ha dejado las Tu escrituras y hay palabra. que a través de las escrituras, sí, tenemos que, digamos, evaluar, Discernir, ¿entiendes? pastor, ¿no? Dios sigue obrando, he dicho. Dios, Dios sigue manifestándose, sí. Muy bien, Mi pastor. hermano, vamos a Le terminar perdono con por una oración. Está absuelto le usted, sus perdono por pecados están perdonados, hermano Leoncio. ya. Un abrazo a Lo todos, que pasa es hermanos, que y en el gracias camino por su también participación. Dios nos da ese ¿Ah? tipo de experiencias, no solamente teológicas, sino vivenciales, pues.
Ahora, hermano, nuestro Dios no está sujeto a nuestros Claro. conocimientos. Él supera, está más arriba. Claro. Hermano Julio, a ver, ¿dónde está Julio Blas? Que lo vi al inicio y se me fue. Hermano Julio Blas, ¿podría Sí, dirigir una pastor, acá oración de, estoy. de despedida, hermano? Extraño escuchar tu voz. Ok, Sí. oremos. Señor, demos gracias por seguir estudiando, Señor. Tal vez a pesar de dificultades de algunos hermanos de trabajo, familia, a pesar de todo eso, Señor, tú nos mantienes aquí, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Y todo lo que aprendamos, Señor, también ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, y para siempre hacer un buen mensaje, una buena enseñanza, Señor, como dice tu palabra, Señor. Tú algún día, en un tiempo que sea dicho tuyo, daremos cuenta, Señor, de todo lo que estamos recibiendo y de lo que estamos aprendiendo, Señor. Gracias por nuestro pastor que expuso, Señor. Sigue ayudándole, sigue dando sabiduría, Señor, y entendimiento, Señor, para que pueda seguir enseñando a nosotros. Gracias, Señor. Te pido te oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, un Dios abrazo a bendiga. todos ustedes. Chao. Bueno, Pastor, Trujillo, gracias, amén. Piura, Gracias y Dios le bendiga. Dios le Nos bendiga, vemos. hermano Ventanilla. Julio. Cuídense. Chao, Chillón, todos. Y más allá de Amén. Trujillo, también Pacasmayo. Bendiciones, pastor. Muy bien, la gente de Chao, Cuba. nos vemos, Gracias, David. gracias. Chao, Ya Sol. pasó, Chao, buenas noches. Iván. Chao, Saludos ahí a la Henry. distancia. Chao, Nos vemos. nos vemos. Chao, Wilson. Bendiciones. Arregua. Nos Gracias, vemos. Wilson. Adiós. Bendiciones. Chao. Pastor, gracias. 안녕하세요, pastor. 네. Chao, pastor. 수고하셨습니다. trabajo Ya. duro. Chao, pastor. Nos vemos. Nos Bendiciones. vemos. Saludos a Tengan su buena fe. esposa. Ya. Chao.